Es considerado el padre de la modernidad filosófica, el hombre que saca del medievo a la filosofía y la impregna de racionalismo y ciencia. Él es el autor de la famosa frase «pienso, luego existo». Pero ¿qué significa y qué complejo y metódico sistema se esconde detrás de estas palabras? Hoy vamos a indagar en la figura del filósofo francés René Descartes. René Descartes nació en La Haye, en Turena, Francia, en 1596. Su familia era de condición noble y sus antepasados ostentaron cargos de cierta importancia en gobiernos locales, como su abuelo, alcalde de Nantes, o su padre, consejero en el Parlamento de Bretaña. Su infancia estará marcada por la muerte de su madre tras dar a luz a su hermano, cuando él apenas tenía 1 año. Así, el pequeño Descartes quedó al cargo de su padre, una niñera y su abuela. A los 11 años entró a estudiar en el colegio jesuita de La Flèche, el más famoso del mundo por aquellas fechas, donde cursaría latín, griego, gramática, literatura, música, filosofía, física o matemáticas, disciplinas en las que pronto sobresaldría como un alumno excelente. Después, Descartes fue a estudiar a la Universidad de Poitiers, donde se licenciaría en Derecho. A los 22 años decide ir a ver el mundo y viaja así hasta los Países Bajos, alistándose en el ejército del duque Maximiliano de Baviera para combatir en la famosa Guerra de los 30 años. En los Países Bajos trabará también amistad con los científicos Isaac Beckmann y Johann Faulhaber. Fue durante su estancia en el ejército, concretamente en Ulm, cerca de Baviera, donde tuvo una revelación en sueños que le hizo tomar la decisión más importante de su vida: dedicarse por completo al estudio. Abandona así el ejército y se dedica a viajar en busca del conocimiento por países como Dinamarca, Italia o Alemania. Los viajes serán una constante en su vida, pues nunca tuvo el filósofo una residencia fija. Gran parte de estos viajes fueron a los Países Bajos, donde la tranquilidad política y económica y la apertura de pensamiento creaban el clima perfecto para exponer sus pensamientos y entrar en contacto con las ideas más avanzadas. Hay que decir que Descartes siempre fue un hombre prudente y cauteloso y buscó la forma de evitar polémicas o realizar escritos atrevidos que le pudieran acarrear la cárcel o incluso la hoguera, como a otros tanto. En 1649, Descartes acepta la propuesta que la reina Cristina de Suecia le había hecho para que ejerciera como su maestro. Parece que el clima y los madrugones, que nunca fueron del agrado del filósofo, terminaron por mellar su salud, alcanzando la muerte al año siguiente, en 1650, con 53 años de edad. Algunos estudios recientes basados en síntomas médicos han apuntado que Descartes podría haber sido envenenado por arsénico. Trazada grosso modo su biografía, vamos pues ahora a explicar sus ideas filosóficas
fundamentales. A Descartes se le puede considerar el padre de la modernidad filosófica y del racionalismo. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de filosofía moderna o del racionalismo en filosofía? El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, pero que tiene sus orígenes en la filosofía clásica. Por ejemplo, podemos encontrar antecedentes en Platón. Para el racionalismo, la razón es la fuente de todo conocimiento verdadero. La realidad se explica y se fundamenta por ella, siendo algo verdadero cuando se ajusta a las leyes de la razón. La razón es innata, con leyes propias y sustentada en el orden objetivo de las ideas divinas. Las matemáticas o la geometría son una demostración clara de su eficacia, puesto que no necesitan existir físicamente para ser comprobadas como ciertas. Así, 2 más 2 son siempre 4. No hacen falta los sentidos para comprobar esta verdad. El racionalismo se suele contraponer al empirismo, pues el empirismo parte de la empiria, es decir, de la experiencia, de los sentidos, para conocer el mundo que nos rodea. Para los racionalistas, los sentidos son fuente de error: la vista, el tacto, el oído. La filosofía de Descartes parte de la búsqueda de un método eficaz para llegar a una verdad universal. Descartes era muy crítico con el método tradicional de la escolástica, al que no le interesaba tanto encontrar la verdad, pues esta era en sí algo que ya había sido revelado, aunque el método tampoco es algo nuevo en filosofía, pues ya se habían planteado métodos en la antigua Grecia o en el medievo. Sí que él, Descartes, lo va a convertir en el eje de su filosofía y a la par en algo eficaz y práctico, como demostró en sus hallazgos matemáticos y geométricos. En su obra Discurso del método, Descartes, siguiendo los procedimientos matemáticos, expone sus reglas metódicas para alcanzar la ansiada verdad. Por método entiende Descartes una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca lo falso por verdadero y sin gasto alguno de esfuerzo mental llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Las reglas son 4. Primera, regla de la evidencia: no aceptar cosa alguna como verdadera si no se la ha conocido de forma evidente. Segunda, regla del análisis: reducir las cuestiones más complejas a otras más simples. Tercero, regla de la síntesis: pasar desde el conocimiento de los objetos más simples y fáciles de conocer a los más complejos mediante un orden deductivo. Cuarta regla, regla de la enumeración: realizar cuantos recuentos y revisiones sean necesarios para no olvidar nada y cerciorarse de que todo está saliendo correctamente. En el método, Descartes también se apoya en las dos operaciones fundamentales de la mente: la intuición y la deducción. La intuición es una representación producto de la inteligencia pura y atenta, representación tan fácil y tan distinta que no subsiste duda alguna acerca de lo que se comprende, y es más simple y más segura que la deducción. La deducción es, a su vez,
todo aquello que se concluye necesariamente a partir de otras cosas que ya se conocen con certeza. Por ejemplo, si vemos una cadena mediante deducción, sabremos que el último eslabón está unido con el primero, aunque no veamos el primer eslabón. Para poner en marcha su método, Descartes acude a la duda metódica. Propone someter todo el conocimiento que uno tiene a juicio. No creer nada de partida. Cuestionarlo todo para poder iniciarse en el conocimiento y alcanzar la verdad. El primer nivel de la duda es el conocimiento que uno recibe por los sentidos. Como los sentidos nos engañan acerca del tamaño, figura, distancia, posición, etc., y como es imposible distinguir la vigilia del sueño, Descartes rechaza de partido todo conocimiento sensible, esto es, adquirido mediante los sentidos o la empiria. El segundo nivel de la duda o del conocimiento afecta a la razón misma y a su modo de conocer. Aunque Descartes es partidario de este conocimiento, también se plantea si el ser humano puede estar siendo engañado por una especie de genio maligno que haga creer a nuestra razón una cosa que en verdad no es, que en verdad es falsa. También afirma el filósofo francés que al no ser nosotros divinos, podemos poner seriamente en duda las capacidades de nuestro intelecto. Ahora bien, aunque dude o me engañe el genio maligno o los sentidos, hay algo que siempre va a ser verdad, el cogito. El cogito es el punto central de su filosofía, expresado en su más famosa frase: cogito ergo sum, que se suele traducir como pienso, luego existo, o pienso, luego soy. Pero debemos aclarar que pensar aquí no significa solo nuestro pensar. El propio Descartes lo matiza. Todo lo que se produce en nosotros de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos, por esto, no solo entender, querer, imaginar, sino también sentir es la misma cosa aquí que pensar. Por tanto, pensar va más allá de lo que nosotros hoy entendemos por el verbo pensar. Esta idea, como ya vimos en anteriores vídeos, estaba ya en San Agustín, con el si me engaño, existo, o en otros pensadores medievales. Pero Descartes la saca del plano religioso y la convierte en el eje de su filosofía, en el eje del conocimiento en sí. Eso sí, el cogito, como intelecto, solo puede asegurar la existencia racional del yo, que somos mente. Todo lo captado por los sentidos queda fuera de la esfera por prestarse a engaño. No puede hablarse tampoco de un yo universal, pues todo lo que está fuera de nuestra propia mente queda excluido de esta verdad primera. La actividad del pensar empieza y acaba en las ideas, y esto es lo que separa a Descartes de la tradición, donde las ideas son solo el medio para comprender la realidad. Además, hace una clara distinción entre verdad y certeza, es decir, algo puede parecer verdadero, pero no serlo, y viceversa. Descartes habla de tres tipos de ideas como contenido de la mente: las ideas innatas, que pertenecen solo al pensamiento y son las únicas, claras y distintas; las ideas adventicias, que son las que vienen a la mente desde los sentidos, como un perro o un árbol;
Y luego las ideas facticias, que son las más falsas, pues las elabora nuestra mente a partir de otras, como puede ser el Minotauro, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro. En relación con lo anterior y para poder justificar la validez de las ideas, Descartes introduce el concepto de sustancia. La sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe. Descartes identifica dos tipos de sustancia, una infinita, que es Dios y cuyo atributo principal es la perfección, y una segunda sustancia o sustancia finita, y en ella observamos su concepción dualista del ser humano en cuerpo y alma. La res cogitans finita se divide en res cogitans y res extensa. La res cogitans es el alma, cuyo atributo principal es el pensamiento, y sus modos son la perfección y la determinación. La res extensa, que en su dualismo se correspondería con el cuerpo humano y los otros cuerpos, tiene como atributo principal la extensión y como modos el tamaño, la figura o el movimiento. La idea de sustancia infinita es una idea innata según Descartes. En sus propias palabras, la idea de Dios es la huella que el Creador ha impreso en la conciencia de la criatura. Esta idea ha nacido y ha sido producida conmigo. La idea innata más importante es Dios, de la sustancia infinita. Descartes no se refiere en sí al Dios cristiano, sino que define a Dios de la siguiente manera. Bajo el nombre de Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las cosas que existen, si existen algunas, han sido creadas y producidas. Esta verdad de Dios, junto con el cogito, son dos puntos esenciales sobre los que sostener el conocimiento, algo así como el punto de partida para empezar a establecer otras verdades a través de la deducción. No obstante, Descartes hace un rodeo en la deducción para tratar de explicar a Dios con este método. Pone en primer lugar el cogito, luego deduce que en el cogito se encuentra la idea de perfección y que al no ser el perfecto, solo puede provenir esa idea de un ser perfecto, deduciendo de ahí que ese ser perfecto es Dios. De esta segunda deducción hace la tercera, la existencia del mundo. Como existe un Dios perfecto, este no puede permitir que las ideas de mi mente sean falsas. Luego el mundo debe existir. En cuanto a su filosofía moral, poco podemos decir, pues la dejó inconclusa. Para Descartes, la moral es el grado supremo de sabiduría, pero para llegar a ella se necesita haber conocido antes las otras verdades más simples. Como aún no las había alcanzado, en su discurso del método expresa una moral provisional que consiste en tres principios básicos, a saber, 1. Obedecer las leyes y costumbres del país donde se vive, siguiendo sus principios religiosos. 2. Permanecer firme en los principios y resoluciones adoptados. Y 3. Tratar de vencerse a uno mismo antes que al destino, es decir, cambiar antes nuestros propios deseos que tratar de cambiar el orden del mundo. Aplicando su método, Descartes consiguió hacer grandes hallazgos científicos en el campo de la óptica, de la física, de la geometría o de las matemáticas. En conclusión, la importancia de Descartes reside en que inaugura la modernidad
en la filosofía. Desplaza el objeto del conocimiento al sujeto y a las propias ideas de éste, haciendo hincapié en el método como única vía para alcanzar la verdad. Pues hasta aquí, amigos, nuestro deambular de hoy por el mundo de la filosofía. Ya sabes que en el canal tenemos cientos de vídeos para seguir profundizando en el conocimiento. Si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.